Bueno, le doy la bienvenida a este primer ciclo de interculturalidad. Agradecer, por supuesto, a todos los participantes que nos acompañan y sobre todo a la doctora Julieta Flores de la Universidad de Veracruzana de México, a la magíster Ana María Barón del Instituto de Paleontología Humana de Francia, ¿sí? ¿Lo dije bien? Al doctor Alejandro Busto de la Universidad de Antofagasta, bueno, y mi querida Elizabeth Torrico, que organizó este interesante ciclo, que para nosotros es el primero. Bueno, un poco contextualizando, le puedo contar que nuestra universidad, la Universidad de Atacama, es una universidad pública que es de carácter regional y que siempre está preocupada de entregar una educación integral y de calidad y posicionarnos como una universidad con proyección de investigación, ya con conocimiento científico y tecnológico, que siempre estamos tratando de dar respuesta a la sociedad. Nuestra universidad acepta la diversidad de creencias, de las visiones de sus integrantes, como una oportunidad de enriquecimiento mutuo, ¿ya? Que vela por la inclusión sin ningún tipo de discriminación. Bueno, para ello se creó la Unidad de Inclusión y Equidad Educativa, que uno de sus enfoques es reconocer la diversidad como aporte para el conocimiento y una oportunidad de crecimiento. Se ha trabajado en la caracterización de nuestros estudiantes, donde nos pudimos encontrar que contamos con una amplia variedad de estudiantes y funcionarios que pertenecen a algún pueblo originario y que son extranjeros. Tenemos bastantes migrantes que nos pueden aportar con un enriquecimiento cultural enorme, ya sea tanto para nuestra universidad, nuestra comunidad, como para nuestra región. No obstante, creo yo que como universidad nos falta mayor conocimiento y que creo que estamos al debe con la comunidad intercultural. No, con esto no quiero decir que estamos en cero, sí, se han hecho cosas, pero creo que, no, que podemos hacer más. Pero estamos en eso, abriendo nuestra mente, abriendo nuestros pensamientos, nuestros conocimientos en la temática. ¿Ya? Por eso para nosotros es de suma importancia contar con expertos de su altura que puedan compartir sus conocimientos y experiencias, ya para enfocarnos y así poder garantizar una universidad multicultural. Bueno, sin nada más que agregar y vamos a lo que nos importa, a lo que vinimos, voy a dejar con usted a Elizabeth para que nos guíe en este ciclo. ¿Ya? Y bienvenido a todos. Muchas gracias, Cindy, por tu introducción y por tu bienvenida. Ahora me gustaría presentarles a nuestros ponencistas. Vamos a partir con la doctora Julieta Flores Muñoz de la Universidad Veracruzana de México. Ella es licenciada en Economía por el Instituto Politécnico Nacional y licenciada en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Maestra en Antropología por la Universidad Autónoma de México y doctora en arqueología por la Universidad de Southampton. Ella tiene una vasta experiencia en, en enseñanza a nivel universitario en universidades extranjeras y mexicanas. Y además está pronto a publicarse su libro The Materiality of Remembering, del cual ella estaba hablando hace unos minutos. Eso es obviamente un currículum resumido, ¿verdad? Luego tenemos al doctor Alejandro Bustos de la Universidad de Antofagasta, que es antropólogo y licenciado en antropología por la Universidad de Concepción, máster en antropología por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en ciencias políticas y sociología, mención en antropología social por la Universidad Complutense de Madrid. El profesor también ha dictado cátedras en muchas partes del mundo, también está interesado en las áreas relacionadas con interetnias, interculturalidad y antropología ambiental en comunidades indígenas del norte de Chile, Perú, México. Tiene vastas publicaciones en el ámbito y ha publicado en revistas especializadas en Argentina, Chile, Perú, México, Paraguay y España. Actualmente es director del proyecto FIC-R, creación de la Unidad de Investigación en Migración e Interculturalidad de la Universidad de Antofagasta. Finalmente tenemos a la profesora Ana María Barón del Institut
Paléontologie Humaine de Francia, disculpe mi francés. Ella es, qué sé yo, es licenciada en Arqueología y Prehistoria de la Universidad de Chile, miembro de la Sociedad Chilena de Arqueología, miembro del Colegio de Antropólogos de Chile. Ella ha realizado investigaciones independientes en los yacimientos paleolíticos de Gachi, ha coordinado proyectos de investigación para CONADI, ha trabajado en consultorías para la Universidad de Berkeley y para la Universidad de Japón, como les decía, ha participado en diferentes proyectos para diferentes comunidades atacamañas, ha estado a cargo del del Museo Gustavo Lepage y obviamente ella fue la descubridora y la que trabajó en la excavación de la aldea de Tulor, que es qué sé yo, un gran referente de nuestra zona, y eso es como de las pocas cosas que podría decir de la profesora Ana María Barón. Y ahora, después de esta introducción, parto con la presentación de los expositores. Cada uno tiene de 8 a 10 minutos para entregar una propuesta acerca de qué es interculturalidad desde su visión, y luego viene la ronda de preguntas. Parto con la doctora Julieta Flores. ¿Ya? Hola, muy buenos días a todos. Pues qué gran responsabilidad. Primero, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a esta mesa de saberes. Gracias, doctora Elizabeth, por convocarnos y organizarnos. La verdad es para mí un gran honor participar en este diálogo con todos ustedes, grandes doctores, alumnos, personas en general que nos están viendo. Pues muchísimas gracias a todos y buenos días, lo primero y más importante. Espero que todos ya se hayan tomado su café. Y bueno, gracias por acompañarnos en estas horas. Bueno, hablar de la interculturalidad, muy bien. Pues en mi humilde opinión nos tocó abordar un tema un tanto espinoso, yo creo. Pero ¿por qué? ¿Por qué creo esto? Pues bien, yo creo que la interculturalidad requiere un diálogo de saberes de igual a igual. Es decir, requiere no solamente que reconozcamos que existen distintas culturas alrededor nuestro, pero además de este reconocimiento, yo creo que la interculturalidad nos invita a que nos desdibujemos o que desdibujemos nuestras epistemes para establecer un diálogo que nos permita esta sana convivencia entre una cultura y la otra, ¿no? Quiero decir, más o menos que para realmente reconocer esta multivocalidad y para poder establecer este diálogo de igual a igual, hay que descolonizar nuestro pensamiento. Ahora bien, yo realmente no quisiera quedarme en esta definición del concepto de interculturalidad. Me gustaría más bien reflexionar un poco en torno a lo que ha sido mi trabajo desde la arqueología y esos diálogos interculturales que se han tenido que establecer para crear una agenda de trabajo común. Tal y como lo mencionó la doctora Elizabeth en la reseña biográfica, yo he trabajado no solo, pero sí principalmente en comunidades indígenas con la tradición oral como una herramienta de análisis histórico-espacial. No quiero ahondar mucho en eso, pero sí quiero hablarles de mi experiencia, muy rápida, no se preocupen, no. Justo en este trabajo con comunidades y cómo hemos logrado ambos establecer ese diálogo de saberes. Y no solo me refiero a lo inmediato, o sea, lo que hemos tenido que hacer de manera rápida, por ejemplo, las diferencias en el idioma que hablamos, etcétera, sino me refiero a cómo en ambos sentidos nos toca deconstruir de cierta forma nuestra episteme para poder reconocernos y entendernos. Es curioso, pero yo creo que en las universidades, y seguramente aquí les voy a revelar un gran secreto que nadie sabe, pero seguimos enseñando y traemos una tradición un tanto eurocéntrica, en donde la lógica de trabajo es una, la forma de medir la productividad es muy específica, e incluso la forma de construir nuestro conocimiento o lo que definimos como conocimiento
el famoso método científico, es europeo. Entonces, todo lo que responde a esa lógica y cómo lo hemos enseñado es parte de lo que hemos llamado un proceso de burocratización, para llamarlo de alguna manera, no quiero tampoco. Y este proceso de burocratización del trabajo nos ha impuesto agendas y ritmos específicos. Afortunadamente, yo quiero pensar que es fortuna, quienes trabajamos en comunidades normales, o sea, alejados de la academia, sabemos que esa lógica está lejos de dominar el espacio cotidiano, pero muy lejos. Los tiempos de trabajo son otros, los ritmos son otros, los intereses también son completamente otros y están muy alejados de esta agenda. Por tanto, o sea, estas dos agendas se contraponen mucho en los trabajos cotidianos. E incluso si encontramos los puntos en común, los significados y las experiencias, por supuesto que siempre varían. A mí, por ejemplo, siempre me pasa. Cuando yo pienso que ya entendí lo que quiso decir doña Manuela sobre la preparación de sus alimentos, y lo digo así en confidencia, doña Manuela, ya me entendí, ahora sí que ya entendí lo que me quiso decir, siempre me volteé a ver con esta cara de, ay, pobrecita ciudadana, mírala nomás, siempre buscándole 5 patas al gato, y ya la verdad lo único que me queda ante esos comentarios y esas caras y expresiones es mejor quedarme calladita y seguir escuchando lo que me está diciendo doña Manuela, porque a lo mejor y no he entendido nada. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que no se trata de renunciar a lo que somos, pero sí de integrar estas nuevas voces, nuevos actores y nuevas formas de pensar en nuestras investigaciones. No se trata de imponer nuestras agendas, pero sí de conjuntar saberes. Y yo creo, o sea, para mí siempre y humildemente, la historia oral me parece que es un claro ejemplo de lo distinto que puede ser la construcción del conocimiento. Y que para justo la academia histórico-arqueológica a la fecha no ha representado una herramienta verdaderamente útil. Ese trastocamiento que tiene la historia oral de tiempo y espacio, por ejemplo, en donde hay mucha improvisación, mucho sentido del humor, mucha ausencia del orden cronológico y que termina en una lección normalmente reflexiva, implica un entendimiento y una mirada distinta a lo que hemos entendido como un proceso histórico per se. Y eso es lo que nos permite justo integrar esos saberes, o desde mi perspectiva, eso es lo que me ha permitido de construir las epistemes y poder incluir esta voz en el campo de la arqueología, sobre todo. En fin, yo creo que para mí esta experiencia de trabajo con la historia oral es lo que me ha permitido encontrar estos diálogos distintos y me ha permitido trabajar de manera diferente los materiales. Entonces, pues un poco es una reflexión muy pequeña. No quiero tampoco crear más largo diálogo, o sea, preferiría que nos tornáramos a las preguntas y las respuestas, porque en realidad sí considero que todavía nos falta mucho caminar para realmente construir esta interculturalidad de la que estamos hablando en este día, ¿no? No sé si con esto, o sea, yo sí quisiera dejarlo ahí, ¿no? ¿Está bien, Elizabeth? ¿Sí? ¿Doctora? ¿Doctores? O sea, quisiera más bien hacer como esta reflexión rápida y ¿está bien? ¿Sí? O sea, Sí. Me gustaría un poco que si pudieras ahondar un poquito acerca de cómo tú ves estas historias orales desde los grupos minoritarios o desde estas interculturalidades. Si puedes expandir un poquito más en eso. Ok, en México o sea, claramente los indígenas son minoritarios y no aparecen, no hay un reflejo tan real de la historia de los indígenas en la historia de México en general.
Entonces, pero la realidad es que yo lo tomo más desde un marco geográfico, histórico geográfico. Entonces, a partir de ahí es donde, digamos que utilizo la herramienta oral para hacer este análisis. Pero, pues, bueno, o sea, yo quisiera que se siguiera con el diálogo sobre la interculturalidad y cómo hemos modificado nuestras agendas como investigadores para poder integrar estas otras voces. Porque creo que o sea, para mí esa es la discusión que deberíamos de tener, cómo nos hemos deconstruido epistemológicamente, cómo sí estamos integrándonos a este mundo de intersaberes, ¿no? Entonces, desde mi propia mirada, es a partir de esta conjuntar agendas para mí, conjuntar agendas entre lo que es prioritario para la academia, porque esto sí que lo tenemos que seguir haciendo, y lo que es prioritario para las comunidades en donde he trabajado. Entonces, en este diálogo es en donde se establece esta interculturalidad en mi experiencia laboral. Muchas gracias, Julieta. Agradezco mucho su contribución. Ahora damos paso al doctor don Alejandro Bustos para que nos informe cómo él aprecia la interculturalidad desde su disciplina. Profesor. Bueno, muchísimas gracias. También quiero agradecer a la Universidad de Atacama, agradecer a Elizabeth por esta invitación en este webinar, en esta mesa, digamos, de intercambio de experiencias y también de saberes, como se dice, de conocimiento. Saludar a Julieta, ya nos habíamos saludado previamente, también a Ana María, que hacía tiempo que no la veía y me alegra mucho de verte a la distancia, aunque estamos cerquita aquí en Antofagasta. Y a todos y todas quienes están en estos momentos integrándose, veo una lista larga también de conocidos, así que espero que sea todo un éxito esta reunión y también el ciclo, ¿no? que se va a desarrollar en adelante. Respecto al tema que nos propusiste, digamos, yo lo tomé desde la perspectiva de qué se entiende por interculturalidad y en general yo creo que lo que hemos estado haciendo desde la mirada no solo de las ciencias sociales, sino que desde otros campos también del conocimiento, es que hay cierta, diríamos, unanimidad, por así decir, de que la interculturalidad es absolutamente necesaria, no solamente como un modelo. Yo pienso, digamos, de que la interculturalidad es un modelo teórico, no es una ideología ni nada de eso, es una herramienta, digamos, ¿no es cierto?, que es muy importante para entender las relaciones entre los pueblos, entre las comunidades y sobre todo desde la perspectiva antropológica, desde las culturas. Y quería solamente recordar, no voy a apoyarme en una discusión, digamos, respecto de los conceptos, ¿no? El primero que creo que es clave y fundamental, porque también tiene una connotación relacionada con los derechos humanos, ¿no es cierto?, con todos los aspectos de los derechos de las personas, tal como declara, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, que es el tema de la diversidad. Nos ha costado mucho darnos cuenta que somos sociedades y culturas diversas y que somos diversos los seres humanos. Eso es lo primero. Y este relato de la diversidad pasa por una cuestión que es absolutamente contingente, incluso ahora en las noticias de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos, que es ¿cierto?, esa lucha contra la desigualdad, contra el racismo, contra la discriminación, contra aquellos estereotipos que históricamente, digamos, han existido no solamente ahora, durante siglos. Y de manera tal de que esa situación de no aceptar lo diverso, no
no saber cómo entenderse con el otro, con el distinto, es lo que marca desde mi punto de vista esta cuestión de la distancia, ¿eh? Esto que se está usando hoy día de la distancia social duele mucho, ¿eh? Es verdad, porque realmente tenemos que alejarnos por una pandemia, por una razón eminentemente biológica, y nos cuesta mucho cuando anteponemos esa distancia en lo social, y se llama distancia social, distanciamiento, confinamiento social, etc. Lo que nos muestra, digamos, el impacto que tiene hoy día en el mundo global situaciones como estas enfermedades que atacan, digamos, ¿no es cierto?, no solamente a las personas, las enfermas y las mata, sino que además destruye las relaciones humanas, destruye, digamos, al grupo humano. Entonces, de ahí es que se asocia a eso. Y esta diversidad, digamos, es tomada desde, me parece, antes de entrar directamente a la interculturalidad, en este concepto de la ¿no es cierto?, culturalidad, la pluriculturalidad y la multiculturalidad, digamos, ¿no?, que también desde la mirada sociológica, antropológica, desde la perspectiva hoy día también de la psicología social en general, de las ciencias sociales, son, digamos, conceptos del conocimiento incluso, de la experiencia, que de alguna otra forma interpretan lo que hoy día conocemos en nuestras sociedades. Y como dice Julieta, no solamente del pasado, sino que también del presente, porque es una evolución histórica. Hay sociedades pluriculturales y hay sociedades multiculturales, y yo creo que no hay ninguna intercultural. O sea, porque siempre entendemos la interculturalidad como una suerte de deseabilidad, digamos, ¿no es cierto?, una forma de encontrar el diálogo, la comunicación, etc. Desde mi mirada y experiencia como antropólogo, digamos, ¿no es cierto?, como profesor, en verdad, siempre, incluso en las clases, he tenido que luchar, digamos, por que nuestros estudiantes, al transmitir este conocimiento, estos saberes, como dice Julieta, tenemos que hablar de pluriculturalidad y tenemos que hablar de multiculturalidad previa a la interculturalidad. Es un proceso, entonces, de transiciones para poder entender el significado de este fenómeno. Algunos hablan de evolución y de transformación, de pasos que se van dando en las sociedades y en las culturas. Pero es evidente que hoy día, en un contexto de globalización, ¿no es cierto?, incluso de las enfermedades, ocurre de que la interculturalidad es cada vez más necesaria y nos muestra de alguna u otra forma que las necesidades de comunicación y de tomar, incluso en esta globalización, tomar decisiones a veces terribles como el confinamiento y el distanciamiento social, efectivamente son desafíos tremendos para poder conocer y ver qué herramientas nos puede generar, digamos, los conceptos interculturales para nuestras sociedades y para nuestras culturas. Desde ese punto de vista, ya un poco cayendo más a lo concreto, este concepto de interculturalidad sabemos que es muy dinámico y que se refiere específicamente a la interacción e intercambios entre los diferentes grupos y comunidades culturales. Hay una definición que es la que yo más bien ocupo, que es la de UNESCO, ¿ya? Y que la voy a leer para que pongamos atención en aquello. Ha sido definida por UNESCO como la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo. La interculturalidad supone el multiculturalismo y es la resultante del intercambio y el diálogo intercultural en los planos local, nacional, regional o internacional. Es súper genérica la definición de UNESCO, pero nos habla de varias cuestiones: respeto mutuo, diálogo, comunicación, nos habla de valores también, ¿no es cierto?, tan importantes y necesarias. Y esta situación, ¿no es cierto?, es lo que de alguna otra forma se plantea como los grandes desafíos de la interculturalidad. No solamente mirada, como lo estamos haciendo ahora, desde una perspectiva de la investigación, ¿no es cierto?, del conocimiento, como una herramienta que sin duda favorece el diálogo y la convivencia,
sino que también como una suerte de perspectiva futura de cómo se podemos entender mejor las sociedades y cómo se pueden relacionar las sociedades y la cultura, y los grupos humanos y las personas. En este sentido, ya esta forma, ¿no es cierto?, de entender y observar la sociedad, ¿no? Como Julieta mencionaba, ese saber, ¿no es cierto?, que viene del mundo de las culturas ancestrales, de las personas que están al lado nuestro y que hay como un distanciamiento enorme, que son las barreras culturales, digamos, de alguna otra forma, nos enseña también a la convivencia. Yo creo que eso es tremendamente importante. Termino acotando, y Elizabeth, tú me dices cuando termine, pero quería poner un punto también de experiencia. Nosotros en la Universidad de Antofagasta, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, venimos trabajando con estas temáticas antes incluso de que se reconociera la interculturalidad como un modelo teórico muy cercano, digamos, al mundo de la antropología, de la sociología. En verdad, los profesores como, por ejemplo, don Roberto Lehner y otros investigadores que ya no están con nosotros, trabajaron mucho esta temática en esa relación con las comunidades indígenas, particularmente de los pueblos del interior de la región de Antofagasta. No quiere decir esto que no haya ocurrido lo mismo en otras regiones de nuestro país, en Chile, sino que, digamos, a partir de esa comunicación, por ejemplo, de reconocer la importancia que tuvo unas lenguas hoy día extintas como el Kunza, de reconocer de que la cultura atacameña efectivamente existe, digamos, porque ya los arqueólogos están probando esa existencia y que los herederos de esa cultura tan ancestral, tan antigua de Chile y una de las más antiguas con evidencias de América, están hoy día presentes, son los herederos de esa cultura. Costó mucho, digamos, reconocer ello. Ni siquiera las mismas culturas atacameñas se reconocían a sí mismas como herederas de esas fuertes tradiciones. La interculturalidad ayudó a los investigadores y también a los mismos dirigentes de las poblaciones indígenas a reconocerse como indígenas, digamos, ¿no? Porque se había perdido esa identidad. De manera tal de que desde hace tiempo que veníamos trabajando en ello. En donde más abordamos en la temática fue justamente en el fortalecimiento de la identidad a través de la educación, ¿ah? Esto que se llama educación intercultural, que sé que es un tema que Elizabeth tiene programado trabajarlo en un webinar, en una reunión muy específica. Pero pasado esto, digamos, pasado el tiempo, esto no se ha terminado, la educación intercultural es un tema fundamental en nuestras sociedades, ocurre que no solamente se aplica a las comunidades indígenas, sino que hoy día también a otro tipo, al otro, al distinto, al extraño, etcétera, que son los inmigrantes modernos, por así decir, a los inmigrantes que provienen incluso de países que son limítrofes a Chile, es como un descubrimiento de estas sociedades, un descubrimiento de estas culturas. Y allí es donde también vemos con gran relevancia que la interculturalidad tiene mucho que decir para poder entender y comprender a estas personas, estos grupos insertos ahora en nuestra cultura y nuestra sociedad chilena como son los inmigrantes. Cuando yo hice el doctorado en España, hace ya, bueno, no quiero decirles cuánto tiempo atrás, digamos, pero unos 30 años, ocurre de que mi tesis doctoral trató sobre el tema de la inmigración chilena en España, en Francia, pero particularmente en España, y resulta de que el modelo que se estaba aplicando en esa época también era la interculturalidad. ¿Y quiénes eran, digamos, los indígenas, los extraños, los otros, digamos, para los españoles? Bueno, los inmigrantes. Yo mismo era parte de ese grupo, ¿no es cierto?, de inmigrantes. Y los que hemos estado en el exterior, creo que entendemos también esa misma situación, ¿no es cierto?, cuando nos transformamos también en inmigrantes. En ese sentido, digamos, la experiencia la hemos tomado y ahora, digamos, ¿no es cierto?, en esa época, cuando yo volví a la universidad, nadie me daba bolilla, digamos, diciendo de que el estudio de la interculturalidad aplicada a los inmigrantes, que no habían muchos en esa época, no era algo interesante, no era algo importante. Ahora sí lo es, después de casi 20 años, ¿no? Yo me dediqué más bien a estudiar el tema en las poblaciones indígenas, pero resulta de que ahora también tenemos estas otras poblaciones, y ahora sí que es importante.
Yo quería terminar diciendo lo siguiente. Entonces, en nuestra universidad, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, hemos también incorporado, ¿no es cierto?, el estudio de los procesos migratorios en Antofagasta, en la región, en nuestra región, y la interculturalidad también como una herramienta, pero fundamental, ¿ya? Y muy valiosa para poder comprender esta relación entre los grupos humanos y los pueblos. Y la otra consideración que quiero colocar es lo que hace un momento mencionó Cindy, ya en el sentido de que también nuestras universidades están tomando, digamos, estos desafíos. Y más aún, les quiero recordar, ustedes lo saben, que la nueva ley de universidades, la nueva ley declara, digamos, ¿no es cierto?, la interculturalidad como un elemento fundamental, ¿no es cierto?, para poder desarrollar el conocimiento, digamos, y la enseñanza de este conocimiento de las universidades a la sociedad. La interculturalidad forma parte, ¿no es cierto?, y es una obligación por la ley de universidades chilenas, la nueva ley, que esto se incorpore. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es, no creo yo, y ojalá que nos entienda así como una obligación, que nos obligan a hacer esto, sino que realmente es como una deuda histórica que se tenía respecto a incorporar estas herramientas tan importantes y tan relevantes que no se agotan. Hay mucho que estudiar sobre ello, hay muchas críticas incluso a la interculturalidad, y por lo tanto estos caminos tenemos que irlos recorriendo de a poco. Yo sé que México ya tiene toda una tradición y todo un avance, por eso hace muy bien intercambiar, digamos, ¿no es cierto?, estos elementos. De manera tal de que estamos en nuestras universidades incorporando viejos conocimientos, digamos, a través de las experiencias, pero nos tiene bastante interesados además en ir apoyando a nuestras propias instituciones en consolidar, digamos, estas posturas, sobre todo en lo que dice relación con la formación de nuestros propios estudiantes, ¿no es cierto?, nuestros propios profesionales, que sean profesionales, como declaraba UNESCO, ¿no es cierto?, que permitan el diálogo, que permitan, digamos, ¿no es cierto?, la comunicación, el respeto mutuo, ¿no es cierto?, la convivencia. Lo voy a dejar hasta ahí, Elizabeth, no me has dicho si me alargué mucho. No, profesor, no pero quería podemos intercambiarlo después, seguir con este diálogo. Gracias. Muchas gracias, profesor. Y ahora dejo con ustedes a la profesora Ana María Barón para que nos exponga su visión de la interculturalidad. Profesora. Ya, ahora sí, estaba borrando la cámara y yo soy bien alejada de la tecnología, me ha costado, pues, viviendo tantos años en las montañas y entre las comunidades realmente, que esta tecnología nueva a que nos ha llevado esta crisis biológica y social, obviamente que ha sido un avance para mí y un privilegio poder ver a Alejandro, por ejemplo, a los otros investigadores que no conozco, tantos años viviendo casi al lado con Alejandro, Antofagasta, 360 kilómetros, y sin embargo poca comunicación hemos tenido entre nosotros los investigadores. Y desde ese punto de vista agradezco a Elizabeth por la invitación y agradezco realmente a todos los participantes por el aporte de lo que significa para mí que vivo tan lejos y es tan difícil encontrarnos. Bueno, desde el punto de vista de la arqueología y de mi experiencia, como les decía, yo vivo ya, van a ser 41 años en estos pueblos cordilleranos, y he tenido la suerte, digamos, de encontrar aquello que motivaba desde mi alma, desde mi corazón, la curiosidad por el pasado. Y cómo llegamos hasta acá, cómo nos repartimos por el planeta a través del estudio de la arqueología. Entender eso para mí ha sido realmente casi un milagro, porque cuando yo llegué acá, tenía a mi hija chica de 6, 7 años, y hoy día tengo 2 nietas de 9 y 13 años, entonces imagínense todo este proceso de vida paralelo a lo que es la investigación arqueológica
y paralelo a la convivencia con estos pueblos, estas comunidades que aún iban quedando y que hoy día con mayor razón, por la integración que se ha producido entre nuestro mundo occidental y este mundo antiguo que vivía y permanecía en estas cordilleras, pero que francamente estaban en un proceso de abandono. Bueno, la interculturalidad, en mi opinión, viene desde el momento que nace la cultura en el planeta, es decir, esa cultura material que podemos seguir, porque la cultura ideológica, espiritual, evidentemente se va transmitiendo en el tiempo a través de la comunicación de los seres, pero la materia es lo que nos ha permitido saber dónde nace la primera vez que hay una herramienta en este planeta creada por una inteligencia, por una oportunidad, como dicen los españoles, cuando es necesario, siendo carroñeros, alimentarnos nuestros ancestros, y llega un momento en que ya no es suficiente la semilla, los granos, los tubérculos, sino que encontramos un animal muerto o que ha matado unos leones, por ejemplo, o unas hienas, y nosotros miramos, yo digo nosotros porque somos nuestra línea de la evolución biológica, miramos con nuestras uñas nada más y nuestros dientes, que no son garfios para comer y para pelear con las hienas o los leones, sino que de repente, ¿qué es lo que nos queda en ese momento? Nos quedan los huesos. Y los huesos que tienen y el cráneo que tiene, médulas. Y tiene cerebro que es alimento. Entonces ahí, ¿cómo llegamos a eso? Bueno, y nace, por eso los españoles le llaman la oportunidad de crear una herramienta. Y se crean esas primeras herramientas que hoy día ya estamos en los 3.300.000 años de antigüedad, en donde por primera vez ocurre esta necesidad de alimentarnos y partir esos huesos. Bueno, y eso se transmite y se transmite ese conocimiento y poco a poco vamos mejorando ese conocimiento, fabricando herramientas que son cada vez más específicas y que duran esa herramienta también, como le llaman los españoles, por ejemplo, a la bifas, que es un instrumento que ellos llaman la cuchilla suiza de la prehistoria. ¿Por qué? Porque la llevan en su bolsito de cuero y le van sacando filo y se usa como cuchillo, como punta, como arma que se lanza, en fin. Y eso se va transmitiendo. Se va transmitiendo como un elemento cultural a las otras especies que en aquellos años convivían en el planeta. El Homo erectus, que fue el primero que fabrica esa herramienta, pero antes fue el Paranthropus robustus, que fue el primero que fabrica y que dejó colapsado a todos los investigadores, porque hasta ese momento era el Homo habilis, el que había fabricado la primera herramienta y que se le puso así, Homo habilis, que fue el primer Homo dentro de nuestra historia biológica, de nuestra clasificación de la biología, y que en ese momento este ser fabrica un instrumento. Y ese instrumento se repite hasta el día de hoy, prácticamente hasta los Homo sapiens, muchas gracias, y que lo encontramos hace 35.000, 30.000, 6.000 años atrás, 3.000 años atrás en la aldea de Tulor. El mismo instrumento, obviamente más elaborado, más fino, pero que se fue transmitiendo entre todas estas culturas materiales que vienen obviamente acompañadas de su espíritu, de su conocimiento, de la interpretación que cada cual hace de su entorno y de las relaciones entre los seres. Desde esa perspectiva, debo decir que hay un origen,
de esta interculturalidad y que se reparte por el planeta. He tenido la suerte de presentar esto últimamente en congresos en África, en Kenia, en Tanzania, en Etiopía, y viajar hacia los sitios en donde existen estas herramientas y que debido a la curiosidad y la enseñanza del padre Gustavo Lepage, a quien siempre le rindo un gran homenaje, yo llegué a conocer. Yo no entendía lo que él hablaba en ese momento, cuando él habla en sus publicaciones Paleolítico inferior y medio en San Pedro de Atacama. Esos conceptos obviamente no están en América, porque nosotros tenemos un ordenamiento psicológico, educacional, que viene desde el Smithsonian Institution, en donde nosotros debemos, todos los americanos, ocupar un lenguaje que sería único para América. Y que resulta que con Gustavo Lepage, para mí se abre un mundo nuevo, porque tampoco en la universidad en ese momento se enseñaban estos conceptos de paleolítico, inferior, medio, superior, la transición del mesolítico, las civilizaciones, etcétera, sino que hablábamos de un arcaico, de un paleoindio, hablábamos de un agroalfarero, en fin, un montón de cosas que no nos reunían con el pensamiento del resto del mundo, porque solo en América se hablaba así. Entonces yo, para mí, de hecho, hablar así hoy día incluso me margina, digamos, de lo que es la comunidad científica, muchas veces de nuestro país y del mundo latinoamericano. E incluso hablar de estos conceptos a mí me abrió las puertas del mundo de Europa, por ejemplo, donde fui invitada a estudiar este magíster en el Instituto de Paleontología Humana, que es el centro de estudio de la evolución en Francia y prácticamente muy importante en el resto de Europa, y que me abrió las puertas a África, porque allí es donde, caminando por esos sitios de la garganta de Olduvai, por ejemplo, trabajando en Cubifora junto a Jack Harris, un gran arqueólogo norteamericano que encontró huellas del Homo erectus en Kenia, bueno, ahí pude ver realmente que hay un origen que se complementa o que se encuentra aquí en Atacama. Exactamente los mismos instrumentos. Entonces ahí viene la gran duda. Yo no discuto que haya sido por Bering, me parece lo más lógico, no discuto que haya otras migraciones que hayan venido por el mar, no discuto que América haya sido uno de los últimos continentes ocupados, digamos, por estas migraciones interculturales que nos llegan hasta esta tierra. Entonces, creo que el origen, el intercambio, la interacción, como decía Alejandro, el respeto mutuo es lo que nos ha llevado a unirnos como sistema global en este planeta, obviamente faltando mucho aún por hacer, porque ha surgido también a raíz de este desarrollo de las comunidades indígenas en esta tierra. Yo voy a hablar por esta tierra, por Atacama, por San Pedro de Atacama o la región de Antofagasta. Ha surgido un orgullo, ha surgido un reconocimiento, como decía Alejandro, por cada uno de estos grupos humanos que se reconocen hoy día como tales, porque cuando yo llegué acá nadie quería ser indígena, obviamente, porque había un rechazo a lo que era ser indígena, había un menosprecio incluso por esa palabra indígena. No, decía, yo no soy indígena, yo soy chuquicamatina, me decía Sandra Berna en aquellos años, colegas en la municipalidad, cuando yo luchaba para que protegiéramos la aldea de Tulor, por ejemplo. ¿Cómo hacer que la gente que vivía o que vive aún en torno a estos sitios arqueológicos patrimoniales,
que representan un desarrollo no solo de Atacama, sino que de todo el planeta, porque afortunadamente en esta tierra tan desértica y tan aislada y tan salobre, se conservan las cosas mucho más tiempo que en otros lugares del planeta. Y eso me costó 20 años, 20 años lograr que desde 1980 al 2000, logré que la comunidad indígena de Coyo, por ejemplo, que es una Iyu que está al lado de la aldea de Tulor, asumiera la responsabilidad de proteger ese patrimonio. Y ahí hay una interculturalidad que me parece súper importante en esta mesa redonda, en donde la integración de la educación, de la conciencia de conservar este patrimonio es reconocer nuestra historia, reconocer nuestro pasado y defender este conocimiento como algo que nos pertenece a todos. No es solamente de este pequeño grupo, ni de los que vienen de afuera, ni de los más allá, ni de la UNESCO, no. Es un patrimonio que nos corresponde defender, poner en valor, es decir, hacer conciencia a la sociedad de la importancia de esta conservación, en donde la arqueología, creo yo, juega un papel básico, es decir, partimos de esta materia, partimos de esta aldea, partimos de esta herramienta. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿De dónde viene? ¿Quién la trajo? Y hoy día esa integración es fundamental, creo yo, a través de la antropología. En esa parte creo yo que ahí estamos medio dificultados, o sea, no sé cuál es la palabra, con problemas de integración, del respeto mutuo. Porque aquí nos hemos pasado para el otro lado también. Aquí nos hemos pasado a que aquí la gente, los científicos, como el caso mío, o la gente de afuera que ha venido a trabajar acá y que ha desarrollado esta ola del turismo, como que no tienen espacios acá para opinar ni para obtener beneficios que vengan, por ejemplo, desde el litio, que deja una cantidad de plata, en donde no es importante, por ejemplo, para todos tener un hospital para todos, sino que solamente para las comunidades indígenas. Ahí yo estoy en desacuerdo porque creo que aquí debe haber una integración, debe haber un reconocimiento, porque ya estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo XV ni XVIII, no, siglo XXI, en donde yo creo que la interculturalidad debe enfrentar una realidad en donde todos defendamos y conozcamos de esta realidad, tanto del pasado como del presente y para proyectarnos en el futuro. Esa es un poco mi propuesta, que a veces es bien polémica, porque sobre todo vivir en una área de desarrollo indígena, que se llama según la ley de indígena de nuestro país, promulgada el año 93, cuando yo fui alcaldesa elegida, por primera vez que se hicieron elecciones en Chile después del gobierno militar, entonces hubo un cambio muy importante, obviamente, en el cual yo participé también como científica en primer lugar, como persona que vive en esta tierra y en tercer lugar como ser humano que tiene derecho a opinar y respeta el derecho de aquel que vive a tu lado. Esa es mi propuesta, colegas, y espero que aquí las comunicaciones y la interacción de nuestros pensamientos sea productiva. Creo que estoy en tiempo, Eli. Sí, muchas gracias, profesora. Ahora abro el espacio para que los participantes de este primer webinar hagan sus preguntas, por favor. Gracias. ¿Y qué es esto? La Elizabeth organizó una cosa sobre... mira.
Por favor, pueden usar los micrófonos y ustedes mismos preguntarles a los expositores. Y si alguien quiere, escribe la pregunta en el chat y luego la hacemos acá, ningún problema. Hola, buenos días. No sé si me escuchan bien. ¿Aló? Ya, bueno, genial. Bueno, primeramente quiero agradecer a los expositores. El tema es muy, muy interesante. Yo no soy del mundo de las ciencias sociales, pero sin embargo, el tema me parece muy, muy relevante y me gusta mucho que hayan podido linkear, ¿cierto? Su conocimiento de las culturas del pasado a lo que estamos viviendo hoy en día. Y en este sentido, quisiera hacer una pregunta, y primeramente me disculpo por lo cutre que pueda hacer mi pregunta, porque como ya dije, yo no soy del área, ¿ya? Sin embargo, hay algo que siempre me ha, digamos, siempre he tenido una espina en el zapato respecto a la integración de las culturas llevado a su extremo, ¿ya? Por ejemplo, quisiera citar, digamos, el lamentable hecho que me enteré una vez que en Alemania, no recuerdo si fue por inmigrantes sirios o de otro país, ¿cierto? En donde una mujer alemana fue violada, ¿ya? Fue violada y bueno, la población se dividió, ¿cierto? Unos decían que se podía excusar de alguna manera, o al menos parcialmente, a los agresores, porque dentro de su cultura esta mujer estaría como, esta mujer alemana, ¿cierto? Que es una cultura muy distinta, estaría, digamos, incitándoles a hacer tal acto repudiable, ¿no? Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Hasta qué punto podemos llevar la relativización de las culturas a sus máximas consecuencias? Porque me refiero, si yo digo, mire, si en una cultura, por ejemplo, es normal que a las mujeres se les reprima y se les viole y se les mate, ¿cierto? O se les juzgue, ¿ya? Entonces, podemos decir nosotros, si esa es su cultura y nosotros creemos que hay una relativización, digamos, eh, hasta su máxima expresión, podemos pensar que hay culturas, que ninguna es mejor que la otra, porque es el argumento que yo he escuchado. No sé cuál es, me encantaría saber la opinión de los expositores. Esa es una opción. La opción es que todo es relativo y por lo tanto podemos excusar, por decirlo así, los actos de una cultura sobre otra. O si es que algunos de ustedes opinan que no, que también he escuchado historiadores que dicen que no, que hay culturas que son, entre comillas, mejores que otras. Entonces, si esta segunda opción es la correcta, o al menos en la opinión de ustedes, entonces se justifica que una cultura, por decirlo así, más avanzada que otra, domine sobre la primera. Por ejemplo, he escuchado historiadores chilenos que afirman de que es como un mito de que las culturas precolombinas vivían súper bien, que eran así como igualitarias, y que por lo tanto también era digamos, un mito de que los españoles llegaron aquí a arruinar prácticamente nuestra cultura. Y también he escuchado la otra parte, que dice que no, que realmente aquí había una cultura, digamos, eh, si bien no tan avanzada como la europea, pero sí con unos valores distintos que ojalá pudiéramos haber conservado hasta hoy día. ¿Ya? Y me parece que en esa línea es la que al menos yo capté que los autores intentan, nuestros expositores de hoy, intentan resaltar, lo cual me parece bien también. Entonces, me gustaría conocer, digamos, vuestra opinión de los expertos de aquí respecto a estas dos preguntas. Y muchas gracias por escucharme. No sé a quién le gustaría responder la pregunta. Pues a ver, si quieres, yo hago un comentario rápido. Yo para nada me siento una experta en el tema de la interculturalidad. Sin embargo, creo que, o sea, sí se pueden encontrar puntos en coincidencia. Eh, es el hablar de cómo organizarnos en una sociedad multicultural, creo que es un tema que no hemos logrado, por lo menos en México. Sobre todo, mira, a partir de lo que pasó en Estados Unidos y todo lo que se ha dado, en México ha habido una postura bastante crítica del racismo en general, ¿no?
pero yo creo que tiene que ver mucho con la forma en la que se han construido las distintas sociedades. Por un lado, yo creo que el discurso en Estados Unidos sobre racismo sí está más democratizado. O sea, en general se puede hablar de esta diferencia. Y en México, o sea, o por ejemplo, aquí en México, lo que tenemos es que o sea, lo que hemos hablado de diferencias culturales es más doméstico. O sea, nosotros somos racistas domésticos. O sea, ay, no, así, o sea, no hemos hablado de las diferencias culturales. Entonces yo creo que a lo que se refiere tu pregunta en específico, es un tema de cómo hemos democratizado o cómo hemos hablado de las diferencias. Tiene más que ver con cómo nos organizamos. Y yo creo que en ningún lado hemos alcanzado eso, justo, o sea, esa convivencia sana entre una y otra cultura, desde mi perspectiva. O sea, yo creo que por más que hemos intentado, en México lo que hemos hecho es desdibujar esas diferencias y llamarnos a todos ciudadanos. Y yo creo que desde ese momento justo no estamos reconociendo las diferencias entre nosotros. Entonces, yo considero que es un diálogo que no se ha dado, por lo menos en México, con respecto a las diferencias específicas. O sea, en México todos somos ciudadanos, no queremos ser distintos, pero sí que hablamos de diferencias en lo familiar, o sea, en el diálogo cotidiano. Entonces, yo creo que esos temas polémicos que tú pones en la mesa sobre qué tanto y qué, es una conversación que no se ha dado, porque no hay apertura, o sea, porque ni siquiera hay esta posibilidad de pasar hacia el otro lado. Primero tendríamos que reconocer las diferencias y ya después organizarnos y poder hablar, pero si partimos de que se nos ha establecido un sistema específico de vida, de forma, de esto es lo que es y no hay otra manera de pensar, entonces pues está difícil hacer una conversación o un diálogo entre culturas, ¿no? Bueno, es mi humilde opinión, ¿eh? Ya, gracias. ¿Alguien más le gustaría ahondar en esa pregunta? Si me permite, Elizabeth. Sí, profesor, adelante. Sí, es una pregunta bien interesante, porque efectivamente uno puede observar no solamente en cada uno de nuestros países, de nuestras comunidades, sino que también en otras culturas y en otras sociedades situaciones de esta naturaleza y a veces tremendamente violentas, ¿no es cierto? Como la que tú mismo, quien hizo la pregunta, digamos, señaló. Desde el punto de vista de la ciencia social y particularmente de la antropología, yo les había señalado hace un rato atrás de que son procesos como que van cambiando en la sociedad. No hay sociedades interculturales de la noche a la mañana, sino que hay otros modelos que han sido estudiados y analizados en este sentido. Por ejemplo, lo que hoy día se plantea que existen sociedades pluriculturales, uno dice, bueno, la pluriculturalidad es bastante buena porque de alguna u otra forma reconoce que existen culturas en un espacio geográfico, en un determinado lugar. Y estas culturas y otras culturas se van integrando. Como decía Ana María, digamos, el ser humano es una persona que migra, una persona que intercambia la cultura, y en ese sentido tiene toda la razón lo que señala Ana María, la interculturalidad casi nace con la cultura misma, digamos, ¿no es cierto? Porque es el intercambio, es la convivencia, etcétera, es el conocimiento que se transmite. Y también existe la multiculturalidad, ¿no es cierto? A diferencia de la pluriculturalidad, la multiculturalidad señala, ok, convivimos diferentes culturas en una región, en un país, como ustedes quieran, en un territorio, pero cada uno hace lo suyo. Yo te reconozco a ti, ¿ya? Tú me reconoces a mí y con eso es suficiente, pero no hay intercambio, se fijan, no hay una relación
que es lo que un poco creo que Julieta señala. Yo creo que comparto contigo en el sentido de que nuestras sociedades, las que conocemos más inmediatamente, pero hay otras sociedades en el mundo, pero las sociedades latinoamericanas tienen ese tremendo, tremendo peso, ¿no? Porque hubo una invasión, como llaman los indígenas, ¿no es cierto?, americanos a la llegada de los europeos, ¿no es cierto? Y los europeos hablan de la conquista de esto y la superposición de una cultura sobre otra, la imposición de un modelo. Por lo tanto, digamos, ¿no es cierto?, uno dice, bueno, pero todos convivimos acá en un territorio, eso es multiculturalidad. Yo puedo incluso respetarte a ti, porque tú me respetas a mí, pero yo no me intereso por lo que está pasando en tu cultura, en tu sociedad, y ahí se produce un distanciamiento de alguna otra forma. La interculturalidad va más allá de esa postura, ¿no es cierto? Señala que sí me interesa lo que está ocurriendo. Por lo tanto, a la pregunta que tú señalabas respecto a la violación de un extranjero, digamos, ¿no es cierto?, a un nacional, por decirlo así, porque eso pasa en muchas partes del mundo, y entender esto como un barbarismo, por así decir, que proviene de otra cultura, desde mi punto de vista, no es así. ¿Ya? No, lo que tú señalas, la relativización de la cultura, ¿ya? El relativismo cultural, que es muy antropológico, digamos, ha sido bastante estudiado sobre esto, no cabe, digamos, en la interculturalidad. Es decir, de alguna u otra forma, estas sociedades van madurando y las culturas van madurando y van intercambiando conocimiento y van negociando muchas cosas. ¿Se fijan? De manera tal de que, efectivamente, la interculturalidad no es algo de dejar pasivo, digamos, al otro, al distinto, al extranjero, al inmigrante, etcétera, al indígena, sino que me interesa saber qué es lo que pasa en ese contexto cultural, respetando, ¿no es cierto?, lo que efectivamente está arraigado en ellos. Por ejemplo, una contribución, para verlo desde otro punto de vista, la contribución que ha hecho, digamos, ¿no es cierto?, la interculturalidad en el rescate de identidades de pueblos olvidados completamente, marginados completamente, es así, pero ha sido insuficiente incluso, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, preguntamos a muchos de nuestros pueblos indígenas, ¿ya? No solamente acá en la región, pero por ejemplo el caso mapuche, yo recuerdo muy bien, incluso cuando estudiaba en la Universidad de Concepción y teníamos que hacer esos trabajos de campos en terreno, y los mismos, digamos, indígenas decían, lo que pasa es que los huincas, nosotros, los chilenos, digamos, los otros, son racistas. Y si hoy día uno le pregunta a la comunidad indígena si hay racismo en Chile, ¿qué creen ustedes que va a responder? Que somos racistas, digamos, ¿no es cierto? Ellos se sienten que están violentados respecto, digamos, de esa marginalidad y de esa situación. De manera tal de que es súper complejo, de alguna otra forma, entender cómo la interculturalidad puede calar en ello. A mí lo que me parece que es bien importante es reconocer que esas situaciones existen y no esconderlas, ¿ya? Y que uno tiene herramientas que a veces son insuficientes para cambiar situaciones de esa naturaleza, ¿ya? Las desigualdades, Chile es una sociedad desigual, ¿no es cierto?, una sociedad discriminatoria, ya todo eso se reconoce, etcétera, y con eso coayuda a un tema, ¿no es cierto?, étnico, a un tema cultural, a un tema de desigualdades. Entonces, la interculturalidad tiene una gran tarea. Por eso yo les comentaba que me parece, por lo menos lo que yo tengo como conocimiento hoy día, que hablar de que existen sociedades interculturales hoy, y me atrevo a decir, en Chile o en el planeta, me parece que no. A lo mejor están mucho más avanzadas en ciertos elementos respecto al trato de las sociedades mayoritarias sobre las minorías étnicas, algunas bastante avanzadas, digamos, en ese sentido. Pero no hay sociedades interculturales, es una deseabilidad. Por eso algunos plantean de que es una deseabilidad, que es un modelo, ¿no es cierto?, que va hacia ello, pero que hay que construirlo, evidentemente que sí. ¿Ya? Y con eso nos vamos a encontrar con muchas situaciones. Ahora, siguiendo lo que decía Julieta, me pareció muy interesante este tema de democratizar, ¿no es cierto?, la interculturalidad. ¿Hasta dónde llegar respecto de estos temas? Y ya ven ustedes, ¿no es cierto?, cómo, recién lo comentábamos, en Estados Unidos se está viviendo, digamos, un tema de protestas masivas contra el racismo en una sociedad que luchó incluso en una guerra, digamos, por la libertad de las poblaciones negras o afrodescendientes, digamos, esclavas. Entonces, uno no lo puede entender, ¿no es cierto?, que cuesta mucho entender eso. ¿Ah? Pero de eso vamos a encontrar muchísimos ejemplos.
De manera tal de que aquí hay una cuestión que también termino con esto señalando. La interculturalidad tiene mucho que ver con la globalización también. ¿Ah? Tiene que ver con la forma en la cual nos puede llevar a una suerte, y esa es una crítica que se hace a esta suerte de homogeneidad, ¿no es cierto? Que todas las decisiones que tomemos tienen que ser como muy homogéneas, cuando está la diversidad por el otro lado, ¿no es cierto? Luchando por ser distintas y no dejarse llevar por lo que la mayoría piensa. Ese digamos, mi punto de vista. Creo que la interculturalidad, y vuelvo a insistir, no es una ideología, es una teoría. ¿Ah? No es desde mi punto de vista, es una herramienta de trabajo. Por lo tanto, no en todos casos tiene que ser una solución final. Las sociedades van a seguir construyéndose, se van a seguir fusionando, culturas, sociedades, etcétera, ¿no es cierto? Algunas van a luchar por su identidad propia, como señalábamos, y otras van a ser mucho más abiertas y homogéneas en ese sentido. Entonces, lo que sí es que se tiene que dar en un contexto de respeto, de comunicación, de valores, etcétera. El ser humano es una sociedad, es un mundo, de una especie muy compleja, ¿no? Como decía Ana María, muy compleja, ¿ya? Y hay muchos riesgos, digamos, ¿no es cierto?, en torno no solamente a cómo se llevan las relaciones interculturales en lucha contra la desigualdad. Por lo tanto, digamos, el futuro se ve incierto, por lo tanto hay que trabajar, digamos, con estas herramientas. Muchas gracias, profesor, por su intervención. Ahora me gustaría dejar a Gabriela Prado Prado, ella de Ciencias Jurídicas, nos hace una pregunta. Gabriela, ¿quiere hacerla usted o la hago yo? Hola, la verdad es que la pregunta es un poco para seguir el hilo de la pregunta anterior, en el sentido de que cuando se admite que hay diversas culturas conviviendo en un territorio, una comunidad, un estado, siempre surgen estos problemas que se resuelven de muy distinta manera y de manera, ¿cómo decirlo?, coyuntural. O sea, en la medida que surge un problema, hay una respuesta. Por ejemplo, ahí se señala el problema del sacrificio de un infante por una comunidad mapuche, luego de un terremoto. Eso ya lo resolvió el derecho penal aplicando el error de prohibición, admitiendo que, dada la cosmovisión y la cultura de esa persona, era totalmente comprensible el hecho de que se mantuviera apegado a sus creencias, y se admitió como un error de prohibición y finalmente no se sancionó. Bueno, pero así como en ese caso, en muchos otros casos, se responde culturalmente desde el punto de vista del problema particular, y uno siempre, al menos yo, busco sistematizar respuestas que nos den una visión un poco más amplia de lo que genera la multiculturalidad o la convivencia de culturas diversas en un ámbito territorial, estatal, etc. Bueno, y la pregunta era un poco preguntarle a los expositores, a quienes felicito por el excelente nivel de su trabajo y su generosidad de compartirlo en esta instancia, si admitirían ellos como válido plantear que los derechos humanos en su ámbito declarativo y también normativo constituyan ese límite que asegura una convivencia armónica de distintas cosmovisiones y de distintas culturas en un ámbito territorial, incluso supranacional, puesto que los derechos humanos tienen esa particularidad. Esa es la pregunta. Muchas gracias. ¿Aló? Opino respecto a esta pregunta, me parece muy interesante y muy atingente a lo que estamos hablando hoy día. Yo creo que en realidad sí estamos viviendo en sociedades interculturales. Es decir, por ejemplo, yo vivo en un espacio físicamente pequeño, como es San Pedro de Atacama, en donde hay por lo menos 4 culturas conviviendo: Bolivia, Perú, Chile y los atacameños. Entonces, aquí hay valores, hay costumbres, hay tradiciones diferentes que nos estamos integrando día a día,
Y ese día a día realmente es bastante complejo. Ahora, creo yo, como dije en mi intervención anterior, que al estar ya en el siglo XXI, obviamente también de alguna manera va cambiando nuestra visión de la realidad a nivel mundial, a nivel ya de intercambio de pensamientos, valores, leyes que nos determinan. El caso más claro hoy día de esto de andar con esta mascarilla que una doctora alemana llamó bozal, y que todos en el planeta hoy día, ¿no?, lo tenemos que usar. ¿Por qué? Porque el 90% de los ciudadanos del planeta hoy día tienen un celular, por ejemplo. ¿En qué medida podemos decir que somos tan diferentes un grupo humano de otro que no tenemos este intercambio? Es imposible, imposible. Yo creo que lo que pregunta o lo que presentas tú, Gabriela, respecto de las leyes y de la necesidad de integrar y discutir y aplicar leyes que nos identifiquen a todos y que nos permita respetar, valorizar, y no solamente respetar la ley, sino que, o sea, entre nosotros, como seres humanos que cada vez vivimos en un planeta más pequeño, yo creo que es fundamental. Es fundamental, y lo digo desde mi perspectiva de vivir en un lugar donde habemos 4 grupos étnicos, en donde unos se sienten discriminados. Yo también me siento discriminada, a diferencia de lo que decía Alejandro, de que los indígenas en este caso se sienten discriminados, aquí es al revés. Pero es un fenómeno que a nadie le gusta. A nadie le gusta ser discriminado por tener un pensamiento distinto, por tener una religión diferente, en donde lo que nos une, lo que no hemos hablado ahora, es el sistema económico, donde hay recursos y ese recurso es lo que ha determinado esta integración de los habitantes de esta tierra y los grandes capitales que son los que nos manejan. Entonces yo creo que aquí es súper importante lo que dice Gabriela, de elaborar entre todos leyes que nos permitan integrarnos y respetarnos mutuamente para que en este futuro inmediato, que es el día a día, podamos seguir compartiendo nuestra interculturalidad de manera pacífica y de desarrollo. Esos son mi pensamiento reducido, Eli. Gracias, Gabriela. A mí me gustaría ahondar un poquito más en la pregunta, pero por supuesto partiendo de lo que han hablado los doctores. Yo creo que el doctor Alejandro había dicho algo muy específico sobre lo que implica o lo que es realmente la interculturalidad. Es esta metodología, ¿no?, que te ayuda a relativizar tu pensamiento y el pensamiento de todos nosotros los que nos encontramos aquí. Entonces, no es tanto de relativizar, sino de encontrar puntos en acuerdo. Y así yo creo que los derechos humanos, ¿no?, estos que están escritos por algunos grupos, no han logrado incluir todo. No significa que sea que estén mal, para nada creo. Al contrario, yo creo que es un camino que se está haciendo y se está abriendo brecha para muchas cosas. Pero no significa que esté terminado, es que sea un documento elaborado, determinado, nada. Entonces, yo creo realmente que pues sí, justamente hay una iniciativa de tratar de encontrar paz entre grupos distintos, pero nos falta mucho camino que hacer. Y en eso creo que las ciencias jurídicas son maravillosas porque hay apertura para todo y la realidad es que están bueno, por lo menos en México, escritas tan abierto y tan cerrado como se quiere
O sea, no hay como una realidad. Y bueno, yo con eso lo dejo porque mi perro va a empezar a ladrar y ahorita ya va a haber un problema. Julieta, te agradezco mucho. Ahora me gustaría dejar con ustedes a Bárbara Valdarrago Contreras. Ella tiene una pregunta que realizarnos. Hola, ¿se me escucha? Sí. Ah, genial. Sí, hola, buenas tardes. Quería consultar respecto más bien a la migración desde un enfoque de género. Estuve leyendo un tiempo a Carolina Stefani y recuerdo que ella en alguno de sus libros hablaba de que la feminización migratoria desde los 90 se percibe de forma muy masiva hacia Chile y otros países desde la población peruana en ese entonces. Y me gustaría saber en la actualidad ustedes cómo han podido observar o reflexionar en torno a cómo ha ido cambiando este fenómeno. No sé quién le gustaría tomar la palabra. Yo así personalmente no entendí muy bien la pregunta, no sé si la puedas traducir. Sí. Sí, perdón. Bueno, como les decía, en aquel entonces, en los 90, cuando migra el primer flujo de peruanos, por ejemplo, a Chile, en su mayoría son mujeres las que llegan, y en ese entonces se entendía que era porque eran las mujeres quienes dejaban a sus familias en una primera instancia o en una segunda instancia sumándose a la pareja, quizá que ya había viajado hacia acá. Y en ese entonces también era mucho, bueno, hasta ahora, en el trabajo en casa particular, como se entendía esta migración, esta ola de migración de mujeres. Y entiendo que en la actualidad ha sido otro el flujo migratorio también, por ejemplo, hacia Chile. Y a mí me gustaría saber cómo desde ustedes cómo han podido apreciar la migración en ese sentido, qué han observado que ha variado, cómo se ha dado, si hay una variación o si más o menos las características siguen siendo lo mismas, pero quizá desde otros grupos, desde otras poblaciones. No sé si ahí quedó más clara o igual enredada. Yo puedo responder algo. ¿Está bien, Elizabeth? Sí, por favor, continúe. Ya, gracias. Bueno, Bárbara, gracias por la pregunta. Me pareció tremendamente interesante porque de alguna u otra forma muestra la importancia que tiene el poder diferenciar los tipos de migraciones que existen no solamente en nuestro país, en Chile, sino que también en el mundo. Y al hacer las comparaciones entre un país y otro respecto al tema de las migraciones, internacionales sobre todo, que necesariamente se tienen que ir comparando, uno encuentra ciertas situaciones muy similares entre algunos países, entre algunas regiones y otras. Y la que tú mencionas, digamos que la migración femenina, es una de ellas, digamos, ¿no es cierto?, que es tremendamente relevante. Efectivamente, hay una mirada del género, ¿no es cierto?, de la migración de la mujer en tiempos contemporáneos. Y han habido bastantes estudios y justamente Carolina Stefani es una de las primeras investigadoras que ha tratado este tema al estudiar la inmigración peruana en Chile. Efectivamente, las mujeres hoy día como inmigrantes tienen un rol fundamental. En general, también se les incorpora dentro del ámbito de lo que sería la inmigración económica, ya mal llamada de alguna otra forma, pero es para diferenciarla. Y depende de las características del país del cual provienen, digamos, y que genera la salida de mujeres hacia otros países, digamos, hacia otros lugares, es como también va a caracterizar, digamos, ese tipo de migración. No solamente, digamos, en el caso chileno, sino que también en otros lugares, uno ha podido entender este fenómeno. Me explico. Por ejemplo, yo cuando estaba en España estuvimos estudiando un tema que era la inmigración de mujeres dominicanas a España. ¿Te fijas?
y podíamos entenderlo esto como un fenómeno que se daba a raíz de las condiciones socioeconómicas que habían en República Dominicana en ese momento, que siguen habiendo todavía, pero que habían en esa época, y que invitaban a que saliera gente desde República Dominicana a España, porque España necesitaba mano de obra femenina para este efecto. Por ejemplo, ¿no es cierto?, como asesoras del hogar, trabajos también en el comercio, en la industria, etcétera. Estos mismos fenómenos también se repiten, por ejemplo, en el caso chileno, con muchas inmigrantes mujeres, digamos, provenientes de países que incluso son países hermanos, limítrofes con nosotros, ¿no es cierto?, como por ejemplo Bolivia y Perú, propiamente tal. El tema es entender por qué se emigra a Chile o por qué en esos momentos se emigraba a España. Y básicamente es por razones económicas, ya por eso se llama inmigrantes económicos, en el sentido que son atraídos porque hay mejores sueldos, mejores salarios, etcétera, y mejores oportunidades según el perfil del trabajo que se va a realizar. ¿Te fijas? Pero no solamente emigran mujeres, sino que también hombres, generalmente jóvenes, ¿ya? Lo mismo ocurre con las mujeres, ¿ya? Lo doloroso de la inmigración femenina es la explotación, porque ser inmigrante, mujer, a lo mejor también con características étnicas o raciales negras, ya como era el caso de la República Dominicana. Además, ¿no es cierto?, que solamente podía estar en una situación de irregularidad incluso en el país donde emigraba, ¿no es cierto?, que ocurre mucho, que es un inmigrante irregular, ¿ya? No es ilegal, sino que irregular en ese sentido. Todo eso y además ser mujer, o sea, nada más vulnerable en cualquier sociedad esas condicionantes. Por lo tanto, digamos, ¿no es cierto?, la atracción de este fenómeno de la inmigración femenina es tremendamente relevante e importante en todos los países, te lo puedo señalar. En el caso chileno, y a partir de lo que tú señalas, quizás un factor que explique por qué ha ido disminuyendo la inmigración femenina es que si una mujer migra, muchas mujeres que migran a Chile no solamente son solteras, sino que también tienen familia. El segundo paso que se da es una cierta estabilidad de la mujer migratoria y detrás, y viene luego su grupo familiar, o sea, lo que se llama la reunificación familiar. Y eso hace que lleguen los hijos, que llegue también su familia, los hombres, digamos, para también trabajar. De manera tal de que efectivamente, eso, lo que tú señalas, tiene que ver principalmente con este fenómeno migratorio y su diversidad. La que tú señalas es una de las más relevantes, incluso de las más dolorosas, ¿no es cierto?, respecto a cómo se lleva la inmigración por parte de las mujeres inmigrantes en Chile, que quedan sujetas también a mucha vulnerabilidad, a mucha explotación, etcétera, los temas de trabajo. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Ahora, no tenemos los datos concretos digamos, relacionados con el tema migratorio hoy día. El censo del año 2017 ya quedó un poco caduco respecto a cuántas mujeres están en esa condición de inmigrante. Pero sin duda, no dudes, digamos, ¿no es cierto?, que ese fenómeno se va a ir repitiendo en la medida que el mercado también, por así decirlo, la economía del país receptor, también vaya generando esta situación. Nosotros vimos ahora, por ejemplo, ¿no es cierto?, con la pandemia, cómo centenares de inmigrantes con sus grupos familiares, hombres, mujeres, niños, familias enteras, se están devolviendo a sus países en la medida que alguno, el proveedor de la familia, ya sea hombre o mujer, queda absolutamente desvalida y cesante. Lo han visto en la televisión, ¿no es cierto? Cosas de verlo, digamos, acá en Antofagasta tenemos la misma situación, protestas, manifestaciones de gente que ya simplemente no ha quedado mucho más vulnerable en Chile que en el país del cual provenía. ¿Ya? Qué cosa más insólita. No sé si respondí algo con respecto a ello. Sí, muchas gracias. Muy claro. Gracias, Bárbara, y muchas gracias, profesores, por responder. Me gustaría dejar ahora con ustedes a Viviana Rodríguez. Ella quiere hacernos una pregunta. Viviana. Sí, aquí estoy. Voy a poner mi camarita, no sé si me ven, por aquí me ven, ya. Bueno, primero que todo, agradecerles a Alejandro, a Julieta, a Ana, por esta magistral conversación que tuvimos.
Hablar de interculturalidad claramente es una coyuntura muy, muy complicada, no fácil, por supuesto, en tan poquito tiempo, ¿verdad? En esto mismo tenor, contarles un poco que yo llevo haciendo un trabajo en la región de Atacama con mujeres indígenas hace un tiempo más o menos, que me ha hecho también reflexionar sobre esta cuestión de la interculturalidad. Y quisiera compartirles finalmente esta reflexión a raíz de que me han traído, ¿verdad?, sus mismas discursos, sus mismas en el espacio que nos hemos dado en este ratito. La interculturalidad yo la he visto en Atacama específicamente más bien como un discurso de parte de los grupos dominantes para poder asimilar finalmente a las culturas locales, a las culturas subordinadas, ¿sí? Yo comparto mucho cuando el profesor Alejandro habla, en realidad la interculturalidad como tal está por construir, ¿sí? Porque más bien hoy la interculturalidad, como yo la veo en el espacio donde yo trabajo e investigo, es un proyecto político. Es un proyecto político de los dominantes, donde finalmente las comunidades hoy comienzan a interactuar de la forma en que se les resta y en que se les deja. Entonces, por lo tanto, en esta interculturalidad, como la vemos hoy o como yo la veo, es claramente un elemento por construir. Entonces, mi pregunta iba precisamente enfocada hacia ese elemento, era hasta qué punto la interculturalidad realmente garantiza la diversidad y el diálogo cultural, ¿sí? Y por otro lado, ¿qué otros factores entran en juego? ¿Qué otros factores podrían entrar en juego para poder realmente garantizar, ¿verdad?, esta diversidad y este diálogo entre culturas realmente efectivo? Eso, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. ¿A quién le gustaría responder? Pues rápido porque va a pasar la basura y se va a escuchar mucho ruido. Entonces, yo quisiera rápidamente intervenir. Yo creo que es un poco como la utopía. ¿Sí? O sea, pensar en un diálogo intercultural, para pensar yo creo realmente en un diálogo intercultural, tendríamos que otra vez yo vuelvo a lo mismo, o sea, de construirnos y relativizar nuestros conceptos. En esta sociedad en la que vivimos, pues hay un sistema de dominación especificado por la doctora Ana con respecto a lo económico, por supuesto. Entonces, esto no va, o sea, no es, o sea, la interculturalidad no es una realidad para nada, pero sí que debemos caminar hacia esa interculturalidad. Y lo vamos a hacer en tanto relativicemos nuestros propios conceptos, nos encontremos que nos deconstruyamos incluso en la forma en la que estamos construyendo el conocimiento. Me gustó mucho lo que dijo la doctora Ana, porque en realidad dijo, hay mucha gente dentro de la academia que no acepta lo que yo digo. Y eso me parece tan importante porque yo creo que todos los que buscamos integrarnos en un diálogo más amplio y que de pronto también buscamos relativizar estos conceptos. Disculpen ustedes el camión de la basura que está pasando aquí al atrásito mío. Espero que no se escuche muy horrible. Espero que tampoco suene la campanita ahorita. En México tenemos toda clase de grandes ruidos. Pero a lo que voy es eso. O sea, es importante que nosotros entendamos que somos nosotros los que tenemos que deconstruir también nuestros conceptos ya muy fijos. Y esto para la historia es fundamental, o sea, incluso el cómo contamos la historia, así de aquí, 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 aquí. O sea, también eso, ¿no? Deconstruyamos eso, intentemos dialogar un poco más, intentemos ponernos en el zapato del otro, aunque eso es una utopía. Y eso nos tiene que quedar claro. En este sistema de dominación, en donde hay uno que tiene más y domina, no se puede. No hay manera. No hay manera. Pero si nosotros partimos de que ahí está el problema fundamental, que es un problema económico, es un problema de recursos, es un problema de quién nos va a pagar la investigación, pues podemos quizá al menos poner ahí un poquito de ética y política en nuestros discursos siempre. Y yo creo que eso es lo que debemos
por lo menos ir caminando hacia ello, ¿no? ¿Que es utópico? Sí, definitiva y absolutamente yo considero que sí. Pero la utopía es lo que nos mueve, ¿no? Digo, ahí la dejo. Ya pasó el camión de la basura, qué bueno. Bueno. Gracias, Julieta. No sé si alguien más va a contribuir, profesor, Anita. Sí, yo quisiera, es una muy buena pregunta la que hace Viviana, y en verdad es bastante difícil responderla. Pero sí puedo decir lo siguiente. No es una utopía la interculturalidad, no tiene que ver, como decíamos, con algo ideológico, sino que se asocia a eso. Es un tipo de relación o de relaciones que se establece intencionalmente entre las culturas. O sea, hay que conversar de esto. Y además que propugna el reconocimiento mutuo, como decíamos, ¿no es cierto? De alguna otra forma también intercambiar los valores, respetar las formas de vida, etcétera, entender al otro, al distinto, ¿ya? Y por lo tanto hay negociaciones y cómo ceder. Fíjate que la interculturalidad en Chile, un poco que hemos estado viendo cuál es el estado de la interculturalidad en nuestro país. Yo les comentaba hace un ratito atrás de que pequeños pasitos se están dando, incluso en nuestras universidades, cuando una ley, digamos, de la República en Chile reconoce que las universidades del Estado, se habla de esa porque es la ley de universidades del Estado, señala, digamos, ¿no es cierto?, que las universidades deben, digamos, volcar el interés a la solución de los problemas de los pueblos indígenas, y debería haber dicho otras minorías étnicas, digamos, también. Hay minorías étnicas en Chile que son olvidadas. Nadie habla de los gitanos chilenos, por ejemplo. ¿Ya? Se habla como si fuera. Ahora son los inmigrantes también. Antes no existía esa situación, aparentemente, pero siempre estaban. O el tema de género, como señalaba recién Bárbara, por ejemplo, ¿no? O lo que tú estás estudiando también ahí en Atacama. En ese sentido, la interculturalidad está como en ciernes, por así decir. No obstante que hay países hermanos que tienen bastante más conocimiento de estas temáticas y mucha más investigación que la que nosotros estamos haciendo. Entonces, les quiero comentar que dónde están esas debilidades, justamente en lo político, digamos, ¿no? Porque uno desearía, digamos, que en estos temas de la integración, ¿no es cierto? Por ejemplo, el caso de los inmigrantes, las poblaciones indígenas, que ya no se habla de integración en poblaciones indígenas, digamos, se establezca la interculturalidad como un elemento que justamente promueva, digamos, el cambio, el intercambio, el conocimiento, y que las leyes sean compartidas también, ¿no es cierto?, en términos de en qué nos beneficia uno o a otro, digamos, en este sentido. En el caso de la inmigración, por ejemplo, no hay una política de inmigración intercultural, no la tenemos, digamos. Tampoco existe una política de interculturalidad en educación, que es quizás una de las áreas, no sé si compartirán ustedes, más avanzada en términos de interculturalidad. Pero el Ministerio de Educación no ha reconocido dentro de su política una política de educación intercultural, a eso me refiero. Educación 2020, que no sé si habrá alguien escuchando este tema, está luchando, que es una ONG muy importante, digamos, de grandes estudios que ha hecho sobre educación. La educación intercultural no está, digamos, incorporada así, pero directamente en los contextos de los sistemas educativos en el país. Por lo tanto, no hay un reconocimiento a la herramienta. Y uno se pregunta, si estamos todos de acuerdo que es valiosa, que es importante, que es relevante, ¿por qué no se puede establecer como una política determinada? Quiere decir que hay intereses, tal como dice Julieta, hay intereses que están más allá, digamos, de una mera cuestión de esta naturaleza, que responde a intereses que no cabe la pena mencionar, sino más bien de estatus, ¿no? De status quo, dejar las cosas como están. Y las minorías étnicas son las primeras que reclaman, pero la interculturalidad no solamente tiene que ver con las minorías étnicas, la interculturalidad tiene que ver con la reciprocidad. Un país democrático de mayoría tiene que ser intercultural también. No es un problema de las minorías exclusivamente, es un tema, digamos, ¿no es cierto?, de toda una cultura y una sociedad. Y había una pregunta que habían hecho con anterioridad, ¿qué pasará en el futuro? ¿Ya? Porque uno no ve muchos ejemplos, no quiere decir que sea pesimista en esto, sino que se habla ya más allá de la interculturalidad.
Se habla de sociedades, ¿no es cierto?, transculturales, digamos, ¿no es cierto?, en un mundo global, en un mundo donde se conservan las identidades, se respetan esas culturas, pero hay situaciones amplias, comunes, democráticas, ¿no? Un mundo democrático que respeta los valores, sus creencias, sus religiones, sus costumbres, sus tradiciones, sus historias, ¿ya? Pero que son compartidas y por lo tanto ahí son respetadas. ¿Cómo yo voy a respetar? Podría uno preguntarse, algo que desconozco, ¿ya? ¿Cómo puedo entender, digamos, lo que está detrás del conocimiento cultural en una religión, en un sistema de creencias? ¿No es cierto? Me cuesta mucho entenderlo y compartirlo incluso. Fíjense lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, se dice, bueno, la globalización puede ser una amenaza, ¿ya? Tiene que ver con lo transcultural, pero también puede ser una enorme oportunidad para generar un nuevo tipo de sociedad y de culturas, digamos, ¿no? Entonces, es probable que se dé eso, pero lo que sí estamos como en una etapa como muy operativa, primaria, por así decir, ¿no? En el sentido del valor que tiene ello. Y estoy mirando a Elizabeth, que hace unos tremendos trabajos, digamos, relacionados con el rescate y digamos, las relaciones entre interculturalidad y lengua como medios de comunicación, ¿no es cierto?, como la forma de poder no solamente tratar las relaciones entre culturas a través del respeto del otro, de hablar en su propia lengua, como el otro también hable la mía, etcétera, ¿no es cierto? Todos estos temas comunicacionales que hoy día se están planteando. De manera tal de que ¿cómo garantizar? Me gustó mucho lo que preguntaste, ¿cómo garantizar la diversidad, ¿no es cierto? Y el diálogo. O sea, no lo sé. Yo no te puedo garantizar nada, no puedo hacerlo. Porque hay muchos otros factores, otros que llaman aristas, ¿no? Políticas, educacionales, cada país tiene sus propios modelos, digamos, ¿no es cierto?, de desarrollo. Hay uno mayor, digamos, ¿no es cierto?, que es el económico, el del dinero, como dice Ana María. Entonces, es difícil entender cómo se están esto afectando. Por lo tanto, la intercultural lo que tiene es que no reclama eso, reclama lo humano, reclama la humanidad. Yo creo que la interculturalidad es humanidad, digamos, ¿no es cierto? Y en ese sentido, creo que hay que mantenerse en esa perspectiva. Yo respeto tus valores, yo respeto tu pensamiento, yo respeto tu identidad, respeta la mía y quiero conocerla además, ¿no es cierto? Yo quiero también que compartamos esto y que si tenemos la capacidad de ceder en algunas cosas o no. Ahí está, digamos, la cuestión. Es decir, que garantizar algo no creo que la podemos hacer, ¿ya? Pero sí es decir que parece ser una herramienta que vale la pena, digamos, ¿no es cierto?, trabajarla porque cada vez se está creciendo más, cada vez hay más gente interesada, no es de un campo disciplinario, ni de la antropología, ni de la sociología, es de muchísimas, el ámbito económico intercultural es clave en este sentido. Así que por ahí va, creo, un poquito mi reflexión, más que nada, Viviana. No te puedo responder que nada vaya a garantizarse con la interculturalidad. Gracias. Muchas gracias, es increíble. Este webinar que estaba pensado para 1 hora, nos hemos extendido a casi 2 horas y claramente hay muchísimo más que seguir profundizando porque cada pregunta y cada presentación dio espacio a la capacidad o la posibilidad de expandir el conocimiento acerca de la interculturalidad que yo pensaba que íbamos a ser capaces de responder en esta sesión, pero al contrario, se demostró ser un tema muchísimo más complejo y con muchísimas más capas y aristas, como decía el profesor, de lo que inicialmente yo pensaba o presupuestaba. Antes de terminar, me gustaría dejar una sola pregunta, Anita. María Pérez, ¿está usted por ahí? Para cerrar, dejaríamos esta pregunta, tratemos de responder acá y tratar de despedirnos de aquí a la 1, si todos estamos de acuerdo. Anita, ¿está usted? María, perdón, María Pérez. María, ¿me escucha? María, no. Bueno, no sé si a alguien más le gustaría
qué sé yo, a aportar algunas palabras de cierre, a concluir esto. Bueno, yo nuevamente quisiera agradecer la oportunidad. Yo como profe de la Universidad de Atacama agradezco este espacio, de verdad lo agradezco profundamente. Para las que venimos trabajando hace mucho tiempo en esto, creemos que es un espacio y una necesidad estudiantil, académica, que podamos formar este espacio de estudios, ¿verdad? Y al interior de la Universidad de Atacama. Así que yo agradezco que lo esté liderando, ¿verdad? Acá la profesora, lo agradezco mucho, y también agradezco que los doctores, las doctoras hayan podido acompañarnos en esta primera sesión. Eso, muchas gracias. ¿Alguien más? Me gustaría agradecer sin duda el apoyo inmenso que hemos recibido en esta sesión de la doctora Julieta Flores, del doctor Alejandro Bustos y de la profesora Anita María Barón, que ellos dieron vida y nos hicieron problematizar la interculturalidad desde diferentes ángulos, ¿verdad? Y que enriquecieron este cuestionamiento, esta visión desde sus perspectivas y nos dejan ir con más dudas que en realidad respuestas, ¿verdad? Y espero de verdad verlos a todos en las siguientes sesiones de este ciclo, que son todos los viernes a las 11 de la mañana hasta la primera semana de julio, y que es por medio de la unidad de inclusión, la mesa de interculturalidad, que el único objetivo que tiene es tratar de hacer más cercano, más común y más tangible el concepto de interculturalidad en nuestra Universidad de Atacama y también en las personas que son parte de nuestra interacción, como nuestros invitados y nuestra audiencia de hoy. No sé si alguien más tiene algo que decir antes de despedirnos. Yo, Elizabeth, bueno, sin duda un tema muy amplio y que nos da por reflexionar. Lamentablemente vivimos en un mundo discriminador y como humanidad nos falta mucho. Siempre se está discriminando, se discrimina a los gitanos por ser pobre, por ser moreno, por ser latino, ¿ya? Y si sufre una discapacidad, igual. Lamentablemente nos falta mucho trabajo como humanidad. Pero yo me quedo con 3 palabras que me gustó mucho, que habló ahí Alejandro Busto, parece, y Ana María: el derecho de opinar y el respetar a mi entorno, el respetar a mi compañero, el defender y conocer, ¿ya? Porque tampoco no voy a defender algo si no lo conozco. Entonces, para mí eso son como palabras clave. Más que nada aquí es respeto, ¿sí? Es solo respeto. Yo respeto tu creencia y no tengo por qué opinar o decir que está mal, ¿no? Porque si tú lo haces así, ¿qué así? Te criaron así. Por eso yo creo que este es un tema demasiado amplio. Y igual le agradezco a ustedes que yo tomé nota de todo. Y bueno, como universidad igual nos falta harto y ustedes van a ser un gran aporte para nosotros. Así que agradezco mucho y a todos los que participaron también. Gracias. Muchísimas gracias y hasta el próximo viernes. Bien. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación, yo les agradezco mucho la atención. Yo quería que fuera más grande el diálogo, sí, pero fue más de presentación, así que pues yo agradezco mucho que me hayan escuchado y los ruidos. Y muchísimas gracias, doctores, fue un gran honor compartir la mesa de diálogo con ustedes. Muchas gracias y muchas gracias, Elizabeth, por la organización. Gracias por haber sido. Yo estoy infinitamente agradecida de que le dieron cuerpo a disculpe. ¿Sí? Puedo hacer, bueno, si tienen tiempito corto, yo estaba escuchando, les doy las gracias por
y yo soy peruano, yo hablo quechua, de hecho, soy de origen quechua, mi primera lengua, y solamente quería decirle a todo esto que bueno que se haya tratado este tema. Conozco un poco más de cerca este tema, en persona, no como científico del área ni nada, sino en persona, que he podido ver desde mi infancia hasta el día de hoy. Y solamente quisiera decir, creo que hay en el ser humano en general, ¿no? Hablábamos, yo creo que hay, independientemente de nuestra cultura, la material y la inmaterial, creo que hay algo más profundo en el ser humano, algo más esencial que trasciende la cultura. Y en ese sentido, quizás necesitamos un poco más de esa búsqueda, de ese esencial. Y quizás no está tan lejos, quizás está tan cerca. Quizás nos falta simplemente aceptarla, y muchas veces nuestro orgullo humano no nos deja aceptarla. Por lo demás, siempre en una o en otra va a predominar, como decía el profesor Alejandro, siempre va a predominar una, digamos, cultura a la cual hay que someterse, por supuesto. ¿Ya? En un país, cuando va a una o a otra, o en un tiempo determinado, ya todo esto, la cultura siempre es dinámica también, ¿no? Va cambiando. Y si bien esta interculturalidad favorece a que digamos, nos integremos, aprendamos del uno del otro, nos aceptemos, pero sin embargo también nunca más podrá recuperarse aquella propia de una cultura en particular, porque se perderá para siempre, sea su idioma, sean sus costumbres. Entonces ahí también está el hecho de ver, digamos, el costo, digamos, de uno frente al otro, ¿no? Y es difícil efectivamente garantizar lo que pueda pasar a los años, a lo que viene, y porque esto es dinámico, como ya le dije. Así que les agradezco por el tiempo que se han dado cada uno de ustedes, y me gustaría a lo mejor en algún momento contactar con alguien para poder un poco más tener este tiempo, porque obviamente somos muchos los que estamos acá. Gracias. No, gracias a ustedes, sin duda. Ustedes enriquecieron estos diálogos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, profesores, por haber compartido su conocimiento con nosotros. Gracias, Elizabeth. Gracias, Cindy. Gracias, Elizabeth. Chao. Gracias, hasta luego. Sí, hasta luego. Chao, Julieta. Chao. Muchas gracias. A ver si nos vemos pronto. Chao, muchas gracias. Claro que sí, un gusto los dos. Compartir la mesa con ustedes fue maravilloso. Muchas gracias, doctores. Adiós, gracias, Elizabeth. Chao, gracias a ustedes. Muchas gracias a todas. Muchas gracias, Alejandro.